Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Contra, donde vamos a analizar lo que pasó en la final de ida entre América y Toluca. Sí, un partido quizás un tanto aburrido, pero vamos a hablar sobre todo de cara a la vuelta. Mi querido Alfredo, ¿qué es lo que puede hacer cualquiera de esos equipos de cara a la vuelta si quiere proclamarse campeón? Vamos a hablar también del caso de Almada y Cruz Azul, su posible relación y vinculación, porque ya renunció a Pachuca, así que hablaremos de muchos detalles acorde a estas noticias que han sucedido durante estas semanas. Y finalmente también hablaremos de la selección mexicana porque está muy cercano ya a jugarse la Copa Oro. Se tendría que jugar sin seleccionados de Mundial de Clubes, sin seleccionados incluso de las Águilas del América. Así que vamos a hablar de todo esto en este episodio y si estás buscando tema de Atlas, habrá un episodio exclusivo para ello. Yo soy Manu Villaseñor, te invito a que te suscribas a este canal. Y ahora sí, mi querido Alfredo, ¿cómo andas? Un gusto, como siempre, saludarte. Todo bien, Manu. Hay muchas cosas de qué platicar y ya tengo muchas ganas de platicar, sobre todo de Almada, porque a mí no me parece tan extraordinario como muchos dicen. Entonces, ya quiero que lleguemos a ese punto. Pues bueno, vamos a comenzar justamente con el Toluca contra América y para ello vamos a ir a la tableta táctica para que podamos hablar de cómo jugaron este partido de ida y cómo podrían enfrentar la vuelta, dónde están los espacios. Bueno, ya tenemos la tableta justamente para analizar muy breve lo que pasó en el partido de ida. Acá lo importante es enfocarnos en qué puede pasar en la vuelta y es la verdadera razón de que tengamos acá la tableta. En la ida, muy rápido, mi querido Alfredo, Toluca con un 5-3-2. Hablamos de carriles con Gallardo y Barbosa. Barbosa, ¿qué nivel trae? Tenemos aquí a Bruno Méndez, Luan, Pereira, doble contención de Romero, que ya también creo que el turco encontró que para liguillas Romero es su jugador. Sí. Junto con Marcel, un buen complemento defensivo para un perfil un poco más ofensivo. Y sus extremos o mediapuntas, porque realmente son muy cerrados. Vega, Canelo Angulo. Y por desgracia para Toluca tuvo que jugar acá Morales, que para mí da un muy buen juego. Y no tanto el tener a Paulinho, que te da unas cosas diferentes, ¿no? Sí. América por su parte 4-3-3, ¿no? 4-3-3. A ver, lo de Toluca, yo estoy casi seguro, Manu, que estuvieron hablando La Volpe y Mohamed. O sea, sé que tienen buena relación, sé que Mohamed le ha preguntado varias cosas, pero esto en específico es algo que La Volpe tiene bien clavado y no lo sacas de ahí. Angulo partiendo de acá a convertir el parado en un 2-3, o sea, un 5-2-3. Que eso lo hacía y lo decía y lo repetía con Ciña. O sea, Angulo tomando una postura como Ciña. Y que incluso lo dijo en la transmisión. Lo dijo La Volpe en la transmisión. ¿Qué hace esto? O sea, tener 3 acá, cuando enfrentas una línea de 4, lo que decíamos hace rato. Posicionalmente empieza a generar preocupaciones. Y no hay referencias tan claras de marca, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que puede ser, si lee el juego, alguien que venga acá. Pero también, si viene acá, pues dejas de tener cierto volumen, ¿no? Entonces, aventar 3 así termina siendo bien complicado. Por ejemplo, el Cruz Azul campeón eso hacía. Tenía cabeza, tenía Piojo. Sí. Tenía el Piojo y tenía... algunas veces también Santi, ¿no? Por el centro y Cabecita cerrando por izquierda, ¿no? Me parece que entonces era Cabecita con Alvarado y el 9. Yo recuerdo a Santi en esa época, aunque sé que no era titular, pero no recuerdo el 9. Ya nos acordaremos. Pero el tema es que tener a estos 3 aquí termina siendo muy complicado por una línea de 4. Entonces, al final creo que se anularon. Sí, completamente. A ver, el comportamiento, por ejemplo, de América, lo que observaba que también, se vuelve interesante, ¿no? Henry constantemente, sobre todo porque esto ya implica una especie de mano a mano acá, ¿no? Uh-huh. Que entiendo que la superioridad te la puede generar el propio Romero si se mete, o te la puede generar uno de tus carrileros, que también los dos son de bastante actividad defensiva, ¿no? No hablo necesariamente de efectividad, pero sí de actividad. En este supuesto mano a mano, cuando por ejemplo Cendejas se queda un poco más abierto, porque ha tenido diferentes roles a lo largo del tricampeonato de América, y Dávila, que creo que sí tiene más un comportamiento de un segundo punta, o sea, es asimétrico. Cendejas un poquito más a la banda, sin balón, con balón después tiende a cerrar, ¿no? Pero con balón, América, digamos, pone a Cendejas aquí, entonces nos queda Gallardo,
Nos queda aquí Luan y Pereira. Y uno de estos dos va a salir con Henry, porque constantemente Henry está saliendo para recibir el balón. Y una vez que Henry sale, suponiendo que por ejemplo Marcel y Romero están un poco acá, una vez que Henry sale, uno de estos dos, o los dos incluso salen a perseguirle. Algo que me gusta mucho es, Dávila entiende que tiene que interiorizar o atacar la espalda del espacio que acaba de dejar Henry. Y otra cosa también importante, si no es Henry, Dávila también entiende que tiene que meterse acá para preocupar, como le hizo contra Cruz Azul, carril y central. Y si no tiene una referencia clara, esto le permite muchísimo avanzar a Borja, sí, que también tiene un gran nivel. Entonces, en ese sentido, creo que para el inicio de juego, incluso de la vuelta a Dávila, en este rol de un mediapunta también un poco más cerrado por izquierda, es bueno. Si Toluca te va a presionar un poco más alto ahora de local, creo que acá tiene que jugar el Búfalo. O sea, habíamos hablado ya anteriormente en la pizarra que el Búfalo, y creo que Jardine no le está dando los minutos suficientes para ir a jugarte un mano a mano contra el que me digas. Porque si entonces en lugar de Dávila estar aquí, tenemos a tres centrales, tenemos a Henry, que ya te preocupa, a Luan sí o sí, y un poco a Pereira. Pero además tienes al Búfalo acá, no se va a aventar un mano a mano directamente con Bruno Méndez, o sea, va a tener que venir alguien más. Y el perfiles tan dominantes físicos te va a generar que tengas sí o sí hombres libres. Borja, que pueda aparecer Fidalgo en esta zona, o sea, alguien va a quedar libre, y si no es aquí, entonces va a ser en el medio campo, pero siempre vas a tener un hombre libre si tienes dos perfiles que preocupen tanto por aire, como Henry y Búfalo. Sí, aunque también creo que justamente una de las características de la línea de 3 es no puede tener al mismo tiempo dos cabrones en la pelota. O sea, la pelota siempre va a ser referencia. Entonces, si el caso es que pueda ir avanzando Búfalo, por ejemplo, entonces vienen estos dos, ¿no? Cuidando. Sí, la preocupación va a ser el de la posición. Pero si la referencia viene del otro lado, pues entonces justamente el líbero va recorriendo. Eso es lo que tiene que cumplir. Entonces, aunque sean Búfalo y Henry, la línea de 3 lo puede controlar. Donde sí creo que puede haber una ventaja, no sé si vaya a jugar o ya de plano está descartado el Rayo. Sí, no, a ver, el partido cambia completamente con Brian. Entonces, o sea, me refería a que si podía estar, o que si está al 100, o que si va a estar de titular. Sí, porque se habló mucho, ¿no? En la semana previa a la final de ida, que ya estaba para ser considerado y que América iba a tener plantel completo, y al final no logra recuperarse para estar en el juego. A ver, yo no creo que un jugador que el jueves no alcanza a estar ni en la banca, el domingo pueda iniciar. Sí creo que puede estar en la banca. A ver, y si está en la banca, pues a usarlo al final, si es necesario, según el contexto, ¿no? Claro, porque también luego está mucho este rumor de que no, es que acaba de regresar de lesión y no está listo. Me lo platicaba con la Volpe, le pregunté eso y dice, güey, si está en la banca es porque está listo. Entonces, si no está listo, no lo llevas a la banca. Lo que sí le puede faltar es ritmo de juego por la baja. Sí, ahí sí. O sea, pero físicamente tiene que estar al 100 para estar ahí. Claro, entonces yo creo que por fuera es donde posiblemente América podría hacer daño. O sea, la amplitud que hemos dicho varias veces en el programa. Entonces, porque sí creo que también ahí en medio lo va a cerrar también Toluca, dependiendo qué esté pasando. Y además otra cosa, a ninguno de los dos les importa que el juego esté cerrado. No, a ver, la idea los dos cierran y a los dos les vale madre. Entonces, pero sí creo también que si alguno anota primero, vamos a ver un partido muy abierto. Sí, ojalá sea así, ¿no? El escenario. Lo de Paulinho, ¿qué pasó? Lesión muscular. O sea, no se sabe tampoco hasta el día que estamos grabando. Si es muscular, no va a jugar el domingo. No debería. Y tendría que ser Robert Morales otra vez. Esa baja sí pesa bastante. No, muchísimo. Y también porque el nivel de preocupación que te genera Paulinho es a lo que voy. O sea, el tipo de perfil que tienes enfrente te va a delimitar qué tan cercano tienes al segundo. O sea, al segundo defensor. O sea, qué tanto te puedes aventar un mano a mano aquí. Que no digo que, o sea, por ejemplo, Cáceres tuvo muchas complicaciones con Robert Morales, sí, pero después cuando Robert Morales tiene el balón, no te genera lo que te genera Paulinho. Entonces, puedes dejarte el mano a mano aquí sin ningún problema, siempre y cuando no te dé la media vuelta, ¿no? Sí. Otra cosa, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si vas a decir algo más del Toluca. No, dale. Otra cosa del América, cuando iban a enfrentar a Cruz Azul, hablábamos de qué podía hacer. Y te dije, la otra es que avienta un 4-3-3, pero no lo ha hecho. Y al final lo hizo.
y fue, o sea, le pasó por encima a Cruz Azul así. Le permitió triangular en todo el campo. O sea, la jugada que iban a entrar caminando, o sea, Es un jugador, no. Entonces, creo que en una situación de urgencia del América es otra opción que podamos ver. Un 5 y que Chiquito y Fidalgo vayan acá. Y Cendejas, bueno, no te quedas, porque Fidalgo fue allá. O sea, hablamos de qué formación ya. En un 4-3-3. En un 4-3-3, sí. O sea, aquí va Jonah, acá va Sánchez, Fidalgo, acá va Dávila. O sea, así es como ha jugado. Dávila por izquierda como una especie de extremo. Sí, Cali pero la vuelta contra el Cruz Azul... La juega 4-3-3. La jugada 4-3-3, pero ¿no fue Fidalgo por acá? No, No, Fidalgo va de interior, sí. Que después el comportamiento es Dávila se mete y si Borja no pasa, Fidalgo abre. Sí. Entonces, creo que el América tiene más variantes. Que, a ver, Toluca también, ¿eh? Toluca también se avienta la línea de 5 sin ningún problema o juega con 4 atrás. Pero hace rato pensaba mientras explicabas, ¿cuál es la alineación titular del América? Yo no sé si el 5-2-3 o el 4-2-3-1, que esas son las que más usa. El 4-3-3 no es... 4-2-3-1 creo que es la más habitual. Pero, o sea, el mérito de Jardín es que no hay algo definido así. Pero, por ejemplo, sí veo más sólido y sobre todo en las liguillas, no se la pensó, por lo menos en la pasada, no se la pensó y toda la liguilla 5-2-3. Es un escenario posible, ¿no? Para la vuelta, un 5-2-3 de América. Sí. La línea de 5 con... Ahí tendría que jugar Fidalgo y Sánchez. Chiquito. Posiblemente Dávila y Cendejas. También creo que Cendejas lo he visto mejor a pata cambiada. No, muchísimo. Otra cosa también, a ver, el papel de Kevin Álvarez ha dejado mucho que desear en liguilla. ¿Te parece? No creo que sea un momento para sacar. Sí, es que tiene, sobre todo en la ida, como lateral, tenía muchas posibilidades de centros donde no te intentaba una de más. O sea, no intentaba con posesión de balón abrirte un espacio aquí, sino que de donde estaba intentaba centrar y fue muy fácil para Gallardo. Gallardo no es un mal defensor, pero no es tan fuerte en marca. Pero Kevin tampoco es tan fuerte atacando. O sea, no en el 1 contra 1. No, tan es así que termina muchas veces acá. Sí. No para allá, sino para acá. Ahora, sí creo que, y no sé si lo platicamos, por lo menos en el de Cruz Azul, creo que sí lo dijimos. A la América le valen madre las idas. O sea, la América con que la ida no la pierda o no se le vaya de las manos, está bien con eso. Vamos a ver una América muy distinta a la vuelta. Pero yo lo imagino más reactivo. Al saberse visitante, lo imagino justamente con el 5-2-3 un poco más reactivo. Algo que también tiene muy fuerte América, por eso para mí es muy importante este perfil. Si es Aguirre, o sea, aunque no lo ha trabajado tanto, entiendo que Dávila te ataca mejor esta zona. Pero si es Aguirre, algo que tiene como virtud América es, aquí tienes a Reyes. Como central stopper o como central en línea de 4, me da lo mismo. Reyes ha tenido y tiene en cuestión estadística el mejor promedio de efectividad en pases largos de la Liga MX entre todos los centrales. Ha mejorado mucho en marca personal y sobre todo en trazos largos. Estando acá, lo tienes en diagonal para tu extremo izquierdo. Uh-huh. Si acá mandas a Aguirre, no me puedo imaginar la cantidad de veces que Reyes puede intentar buscarlo por aire. Y sobre todo si lo juntas un poco con Henry, lo que te pueden hacer estos dos. Está el otro escenario. Nos cargamos todos por acá y no es Aguirre, es el Rayo. Entonces acá la cosa va diferente. El Rayo tiene que ir a la espalda del carril y evitar que este pueda saltar también por él. O sea, tiene que ir a la espalda de estos dos. O sea, con Aguirre es más balón al cuerpo para que retenga y ver qué puede generar para la pasada de Borja, que se acerque Fidalgo, porque es la virtud de América. Vengo, desciendo, recibo y descargo con estos dos que llegan de frente, que son muy fuertes llegando de frente. Pero si no es él y es Rayito, entonces hay que buscar la espalda. Sí. Pero sí creo que Toluca, que tampoco te va a arriesgar mucho, sí va a presionar un poquito más alto. O sea, sí va, creo que a intentar asumir un poco más el protagonismo del juego. Qué bueno que toques ese punto. Vamos a ver algo que hace rato hablábamos de Joaquín con los Tigres. Tigres jugó 4-3-3 también, la vuelta contra Toluca. Cuando se mete el 5 en la central y Joaquín va a la banda. Viene Joaquín, estira Aquino, estiró Aquino. Sí. Y es Lainez, ¿no? Lainez, pero Toluca ese partido también lo jugó con 4. Entonces, Joaquín jugaba por acá. Era Rómulo, ¿no? Vega, que es un error. Vega venía acá en lugar de ir allá. Entonces, al suceder esto, podía recibir,
Porque como Vega sabía, voy a quitar esto para que se vea más espacio. Como podía recibir, que era Aquino, el lateral tenía que saltar por él. Tenía que saltar, porque Vega tenía que ir acá. Y no. Entonces venía acá y Lainez quedó mano a mano con Pereira. Todo el juego. Y no lo corrigió porque creo que también Tigres le faltó ver eso. Pero lo que decíamos hace rato, cuando pasa esto y el delantero o el media punta viene hacia acá, aquí queda libre, que en ese caso era Gorriarán, y que voy a lo que te quería decir. Hubo una jugada en la que Joaquín viene hacia acá, le da la duda a Vega de a dónde ir, toca a Gorriarán y Gorriarán filtra la bola en el gol anulado de Tigres. Entonces, si Toluca presiona así, y sobre todo si Vega presiona así, va a haber, o sea, América no te va a fiar eso. Que el comportamiento de Reyes en línea de 4 no es tanto de cara acá. No. En línea de 5, sí. En línea de 5, digo yo, y si Toluca con 4 presiona. Que es un escenario factible. A ver, yo no tengo dudas de que los dos, sobre todo Jardine, va a buscar alguna sorpresa, algún factor sorpresa. Porque lo ha hecho en la mayoría de las series, si no es en la ida es en la vuelta, pero siempre te busca un factor sorpresa. Y en el partido de Liga lo hizo, ¿sabes cómo lo hizo? Jugó un mentiroso 4-2-3-1 porque ese día Fidalgo estaba detrás del 9 y estaba Cervantes con Chiquito. Sí. Pero se metía acá y venía acá. Entonces terminaba haciendo igual una línea de 5 y le metió 3. Le metió 3-0 el América al Toluca en fase regular. Creo que este partido para mí se define en el cómo te presione Toluca. Sí. No en el resultado, sino en qué escenario de partido vamos a encontrar. En la medida en la que Toluca te presione alto, va a ser un partido abierto. Y no creo que lo vaya a hacer el Turco. O sea, yo creo que Toluca, o sea, a pesar de que va a tener iniciativa, hablo de iniciativa con el balón. Sin balón, no creo que venga a presionarte a esta zona. Algo que me gustó mucho lo que hizo Toluca ya para finalizar en la ida es, te espero replegado, pero bien compacto en la última zona. Es decir, si el balón se está jugando en esta zona, porque recuerdo una pérdida de América aquí, digamos Barbosa acá tenemos a Romero, tenemos a Marcel, Angulo también bastante cerrado. Digamos que estamos más o menos en un escenario así. Y vamos a suponer que toda la línea de América, sobre todo pensando que tiene 2, me parece que va a ser más o menos así. Más o menos así estaba la jugada. Con todos cerrados, a todos los carriles cerrados, Toluca siempre te abría una especie de línea de pase para un interior o para que vinieras por fuera con alguno de ellos. Pero una vez que venías acá, venía la presión inmediata. Saltaban estos, te cerraban línea de pase acá. Y Toluca tuvo un par de recuperaciones con América así de desplegado, así de expuesto, donde simplemente Vega va al movimiento y tuvo un par de manos a manos que después no puede finalizar. Entonces, a Toluca le conviene ser reactivo, a Toluca le conviene esperar a América para justamente eso, para caer en el error. Porque si América puede caer en un error con balón, es acá. Acá lo veo muy difícil porque normalmente se involucra Fidalgo, Borja no se involucra tanto con el balón, y Kevin creo que lo siente un poco más, pero también son más errores. Sendejas ha estado errático. Entonces, si Toluca sigue dándole esta vía libre a América bien organizado para que vengan a tocar acá y entonces voy y te presiono, creo que Toluca también tiene muchas chances de ganarlo. Porque también eso, Manu, explicárselo un poquito a la gente, hay momentos y hay referencias de cuando un equipo tiene que recuperar. Y una de esas es cuando el balón se mueve. Cuando el balón está en movimiento es cuando tienes que presionar. Y si tú trabajas para que vengan a una zona que te conviene, cuando se mueve el balón es cuando presionas, cuando tienes que ir a presionar. Y entonces sucede esto que decías, es cuando Toluca recupera. Es un concepto que no es tan conocido, pero es muy importante, es fundamental. Incluso si ustedes juegan en canchitas con sus amigos, el momento de presionar es cuando el balón se mueve. Para poner nada más un ejemplo rápido de eso y explicarle este concepto a la gente, cuando ves que un equipo sabe presionar, cuando presiona al centro, ¿por qué? Porque no es lo mismo que el balón venga de aquí a aquí, a que venga de aquí a acá. Entonces, cierras el centro y es más fácil presionar por fuera. ¿Sí? Porque este recorrido es más largo. Entonces, esas referencias, me parece que yo no me había dado cuenta, lo apuntas bien.
pero está trabajado. O sea, está trabajado por parte de Toluca. Sí, muy bien trabajado. Incluso también Tigres se lo ofreció a Toluca. Tigres dejó que Toluca saliera por fuera con Gallardo y con Barbosa porque sabía que podían perder el balón el primer tiempo, creo que en la vuelta sobre todo. Pero Toluca mejora muchísimo, no, en la ida, más bien. En la vuelta Toluca mejora muchísimo su salida. O sea, me quedó claro que el turco entendió que Tigres quería que salieran por fuera para después ser presionados sobre sus laterales y que viniera la pérdida porque anulaban a Marcel y a Romero. Después, si no involucran a estos dos, ya venía un descenso del Canelo y se involucraba más. O sea, Sí. hay muchas variantes en juego por todo lo que han aprendido a lo largo del curso, ¿no? Entonces, creo que es un partido otra vez para estar muy cerrado. Yo me reservo mi pronóstico. O sea, sigo viendo a América favorito por lo que significa América y su tricampeonato, pero me reservo el pronóstico por lo bien trabajado que está también este Toluca. Sí, ¿te acuerdas cuando iba a empezar la liguilla y hablábamos? Bueno, en ese momento Favoritos. hablaste tú primero, dijiste el América. Te dije, bueno, para no repetir lo que dijiste del América, Toluca. el siguiente es Toluca. Entonces, yo Acá están sí los veo dos. favorito al América. O sea, creo que el América va a ser campeón, pero ligeramente. O sea, puede pasar cualquier cosa. Si le pones un número ya para cerrar. Yo creo que un 60-40 de América. Yo le veo 55-45, o sea, sí creo que está cerrado, pero los dos lo inclinamos hacia el lado americanista. Ya el tema arbitral lo vamos a dejar aparte. Sí creo que hay una jugada donde pudo haber sido penal para las Águilas. No creo que estén ayudando al Toluca. O sea, creo que también hay un poco de, para tomar credibilidad, no vamos a marcarle las dudosas al América. No es el primer equipo al que le pasa esto, que cuando tiene un estigma, Sí. hay que marcarle, no digo en contra, pero no hay que marcarle a favor ni siquiera, o sea, solamente que sea demasiado obvio. De ahí en más no lo marcamos. Nada más que a Toluca le marcaron un penal. Igual. Entonces sí, ahí sí. sí creo que... Yo vuelvo a lo que habíamos hablado de los árbitros. Se me hace que son malos para todos lados. Porque también la de Vega se me hace una planchona al chamorro. Sí. O sea, que en otros partidos O sea, sacan roja. O sea, para mí se me hace más grave el penal que la roja de Vega. O sea, si yo tuviera Bueno, que es que elegir una de las dos. imagínate jugar la vuelta sin Vega. No hablo del impacto en el partido. Hablo de que me parece más claro, más bien, el penal que la roja de Vega, aunque las dos hay argumentos, ¿no? También hay por ahí una toma de Fidalgo, esa no me parece tanto porque sí toca el muslo, pero es un rozón, ¿no? Pero bueno, de eso todo tiene las finales. Por fortuna, también en cierto sentido es que el espectáculo no se arruina por el arbitraje mismo. A ver, son sistemas, se anulan, son grandes equipos y están buscando el título. Así que con esto llegamos ya al final de la pizarra. Vamos a seguir con los siguientes temas. Vamos a hablar de lo que les habíamos dicho, ¿no? De Almada, un poco de la selección mexicana también. Así que bueno, ahí estuvo, Alfredo, toda la explicación de lo que es este partido, de los posibles escenarios tanto para Mohamed como de Jardine. Y ahora sí, como lo habías pedido, vamos a hablar de Almada. Más allá de la conexión de Almada y Cruz Azul, me gustaría que primero me des tu punto de vista de Almada como técnico, después contextualizamos a la gente de qué es lo que ha sucedido y por qué queda fuera de Pachuca. A ver, en Pachuca creo que vimos algunas etapas de Almada que no fueron tan distintas una de otra. Y creo que tiene que ver con la forma en la que cómo volanteaba el equipo, o sea, la gente que ponía en el medio campo. Atrás siempre fue una línea de 4, un 9 clavado, 2 jugadores abiertos, pero el cambio tenía que ver con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1, ¿no? Entonces, creo que tuvo muy buenos elementos con Pachuca como para pensar que fue algo de él. Y me voy todavía un poco más atrás con Santos. O sea, la final contra Cruz Azul, no sé, a mí me deja muchas dudas. No, o sea, no dudas, sino me da la sensación de que Cruz Azul la ganó fácil. Entonces, creo que es un técnico que se le acomodaron muchas situaciones extracancha para tener esa, digamos, esa bandera o ese estigma de que era el entrenador mártir, de que era el entrenador que trabajaba con jóvenes, de que era el entrenador ideal para la selección mexicana, ¿no? Entonces, y sobre todo eso de la selección, porque dicen, no, es que los jóvenes que trabajan con Pachuca y los jóvenes que trabajó con Santos, yo creo que los jóvenes esos se trabajaban por las instituciones, porque Pachuca trabaja con jóvenes y porque Santos en ese momento tenía buenos elementos que había trabajado. Entonces, a mí me queda la duda, porque por ejemplo, pregunto, ¿ustedes creen, tú crees, Manu, que si llega Cruz Azul, jugaría Morales de titular, por ejemplo? No de titular, pero sí creo también que, o sea, sí hay una vocación marcada de jugar con jóvenes por parte de Almada, aunque no sea él netamente el que los forme. O sea, creo que este va a ser uno de los temas, ¿no? En el que vamos a diferir un tanto.
A mí me gusta mucho Almada como técnico. Sí creo que está sobrevalorado. En eso vamos a estar de acuerdo. Sí creo que se le tiene demasiada estima, recordando incluso cómo pierde las 2 finales que pierde, ¿no? Quiero traer también a la mesa un poco los nombres del Santos que dirigió, para ver también qué tipo de plantilla tenía, ¿no? Porque sí creo que hay una diferencia particularmente grande entre dirigir a Santos y Pachuca y dirigir a este Cruz Azul en cuanto a la nómina se refiere. Tenía a Acevedo en la portería. Ajá. Hablamos de un jugador, no digo normalito quizás. Doria en un creo que buen momento. Luego Félix Torres, que me parecía un gran central. A Orrantia por derecha, a Omar Campos por izquierda. La pareja de contenciones, porque también utilizó un 4-2-3-1, eran Alan Cervantes y Gorriarán. Quizás Gorriarán de los más destacados. Luego Diego Valdés, otro gran jugador. Tenía apreciado por el carril izquierdo en la final al menos. Y a Otero por la derecha. Mudo Aguirre era el que estaba en la punta. A ver, en la banca, por ejemplo, tenía a Ibargüen, tenía a Osejo, al Ranger Muñoz, a Ronaldo Prieto, o al menos en cuanto a los jugadores que sí vieron acción, tenía a Geraldino, lo que le tocó dirigir, Ismael Gobea, Isijara, Hugo Rodríguez. Yo creo que no era la gran plantilla como para pelearle a ese Cruz Azul. Bueno. Y no lo recuerdo yo quizás como un partido tan sencillo. Creo que se define mucho en la ida con el gol de Romo, ¿no? Pero también, por ejemplo, o sea, Gorriarán... adelante estaba Preciado. Por izquierda, Ayrton Preciado. A ver, Valdés y Gorriarán, los mejores de la plantilla. Y Valdés y Preciado. Félix Torres, quizás defensivamente. Sí, pero o sea, cuando lo trasladas a Pachuca, en Pachuca tiene a Rondón, tiene a Idrisi, y parémosle de contar ahí. Pero cuando fue campeón, tenía a Romario Ibarra, tenía a Avilés Hurtado también. Bueno, ahorita todavía Ibáñez, ¿no? le tocó Ibáñez. Pero le tocó en un proceso de Pachuca de Osa. Sí, es cierto, también le toca de Osa. Entonces, o sea, tampoco es como que, ay, güey, trabajar machín con los jóvenes. Y, por ejemplo, lo estamos viendo con Santos, pues así que trabajara con jóvenes. O sea, Omar Campos. Cervantes, ¿qué edad tendría en ese momento? ¿Unos 22? Y además viene de otro lado, ¿no? No venía de Guadalajara, según yo. De Chivas. Entonces, y no sé. A ver, ¿qué pasó con el Pachuca? O sea, con jóvenes que sí trabajó. Por ejemplo, Lucieron, Chiquito y Chávez, pues no eran tan jóvenes. No, ellos ya han pasado por lo menos un proceso ya de al menos 3 años, ¿no? Entonces, ¿quién fue? ¿Montiel? Montiel, Pedraza. O sea, sí hay varios, La Cotorra, o sea, sí hay algunos, sobre todo en Pachuca, pero es a lo que me refiero. Es por Pachuca. Bueno, creo yo que es por Pachuca. O sea, Pachuca sin Almada sacaba la misma cantidad de jóvenes. Yo creo ¿no? que sí. Les ponía a jugar. Yo creo que sí. En eso voy a estar de acuerdo, pero sí creo que hay que tener esa quizás visión, ese oficio, esa filosofía de jugar con jóvenes, que creo que no encaja perfectamente en Cruz Azul. Cruz Azul tiene una buena cantera recientemente. O sea, hay jugadores muy interesantes, como el propio Gamboa, como Mauri Morales, Mateo Levi era uno de los jugadores que también parecía proyectarse, pero sí creo que va a dirigir una plantilla en calidad muy diferente a lo que ha dirigido en México. Y eso también nos lleva al otro punto. Almada desgasta planteles. O sea, en Santos dura un año porque en Santos desgastó la relación y cansó a los jugadores. Y si contextualizamos a la gente, ¿por qué sale de Pachuca? Lo que se dice es que quería regresarlos de vacaciones mucho antes para preparar el Mundial de Clubes y los jugadores no estuvieron de acuerdo porque había pasado muy poco tiempo de descanso. Sí. Y entonces él condicionó, si no es así, me voy. Y se quería ir, pero después Grupo Pachuca dice, no, tienes 6 meses más de contrato, no te vas si no pagan tu cláusula. Sí, o sea, es que sale peleado. O sea, otra vez sale peleado. Entonces, al final también cómo salgan, pues igual les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cómo salen ustedes de sus trabajos? Entonces, al final, o sea, una salida creo que implica cosas complicadas. O sea, hay un roce normal, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, todos cuando hay un corte pueden quedar pues cabos sueltos, ¿no? Pero sí creo que Almada no es lo que muchos dicen. También está, para no ser tan artero, ahorita que mencionabas lo de Cruz Azul, te quería decir algo que ya se me olvidó. Bueno, pues ahorita a ver si lo recuerdas. Porque algo también, hablando sobre Cruz Azul en específico, me gustaría también plantear, ¿no? O sea, Cruz Azul viene jugando con línea de 3. Vicente Sánchez intentó cambiarlo a línea de 4 y no funcionó. Entonces, Almada no se ha mostrado por ser un técnico, no se ha distinguido por ser un técnico muy flexible en cuanto a su esquema, ¿no? Siempre parte de línea de 4, le gusta jugar y combinar laterales y extremos. Y creo que no ha salido, al menos en México, no ha salido mucho de eso. Y Cruz Azul
Yo no sé si está en el punto de decir, ya se fue Anselmi hace más de 6 meses, vamos a tirar a la basura el trabajo que hizo, porque para mí hace un muy buen trabajo, aunque no consigue un título. Y esto lo estamos grabando en el momento en el que Cruz Azul todavía no juega la final contra Vancouver, ¿no? Y también nos vamos a preguntar, o sea, ¿realmente Vicente Sánchez debe salir o no? Pero ya que pasemos a ese tema en específico, sí creo que Cruz Azul no está en el punto de tirar toda la basura. O sea, construiste algo muy bueno con Anselmi y más allá de que tenga su etiqueta, creo que tendrías que tener un técnico de un perfil que pueda seguir desarrollando fútbol posicional, incluso un esquema con línea de 3 que vaya partiendo de lo mismo. Y Almada yo creo que no va a trabajar sobre esas bases. No sé si Almada pueda trabajar sobre esas bases. Yo pensaría que pudiera. Porque también creo que ya me acordé lo que te iba a decir, pero ahorita te lo digo. Creo que en las líneas de 4 que he trabajado, digamos, lo básico en el fútbol defensivamente es la línea de 4. O sea, es, digamos, lo que primero se enseña. Entonces, creo que por eso venía jugando así. Digamos, no tenía otra forma de hacerlo. Pero si ahora llega Cruz Azul, yo creo que se equivocaría si cambia. Pero también eso Cruz Azul lo tiene que resolver desde que lo va a contratar y decirle, oye, güey, vas a jugar, tienes que jugar con línea de 3. Sí. O sea, no vas a cambiar porque ya tenemos una estructura para jugar así. Incluso tienen los centrales o a Lira, no sé si contarlo como central, porque cuando llegó era contención y sigue haciendo una función mixta. Tiene, por ejemplo, también para jugar con 3 centrales, Piovi, Chiquete y Dita, que lo hizo contra el América. Entonces, en la entrevista Cruz Azul debería decir, oye, güey, esto no lo puedes cambiar, ¿eh? O sea, ¿puedes con esto? Yo creo que eso... Pero ¿crees que están buscando, o sea, alguien que continúe con ese trabajo o están buscando a alguien que creen que los va a hacer campeones? No, es que también creo que deberían continuar con eso. Porque si no, muchas veces habla de procesos. No, y es que le den continuidad. Pero los procesos también se pueden llevar aunque los entrenadores cambien. Entonces, un proceso, continuar con una idea, debería ser lo ideal. Y, por ejemplo, también para abajo. O sea, la sub-23, sí, la las 17, de la misma forma. Que todos jueguen igual. Porque si no, entonces se te lesiona Lira, ¿no? O se te lesiona Piovi, por ejemplo, que es quien más sale, ¿no? Deberías de tener, o los centrales que están abajo, el central o el stopper por izquierda, debería saber las funciones que tiene que hacer si es requerido en primera división. O sea, así debería trabajar un sistema, un equipo. Hay equipos que son o que se identifican con un sistema y lo replican desde todas sus inferiores, por ejemplo el caso Barcelona, sí, que tampoco hay demasiados. O por ejemplo hay otros equipos que tienen otros estilos, como el Real Madrid, ¿no? O sea, que no tienen un estilo definido, sino traer a los mejores, por decir algo. Pero cuando tienes un estilo bien definido, bueno, se te lesiona un central y lo puedes suplir porque el de abajo sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, creo que Cruz Azul debería seguir ese proceso porque ese proceso es natural. Es difícil que a billetazos se pueda ser campeón. Por lo menos en la Liga MX a billetazos es difícil ser campeón. Ayuda, es una parte sí, pero no es el todo, ¿no? Claro. Entonces, creo que Cruz Azul debería, si se quiere sentar con Almada, decir, oye, güey, esto tiene que seguir. No podemos echar a la basura 2 años, 2 y medio, no sé. Fue un año de Anselmi. ¿No? 1 y medio de Anselmi y más medio de Vicente. Entonces, yo creo que Cruz Azul debería apretar para que siga por ahí. Entonces, en resumen, lo que queremos es, ¿cuál es el proyecto ideal para Cruz Azul? Más allá del nombre del técnico, uno que pueda seguir con el trabajo que había dejado Anselmi, tanto en un sistema táctico, hablamos de la formación o la estructura del equipo, es decir, línea de 3, pero también en los principios de juego que tenía Anselmi un poco, ¿no? Que es fútbol posicional, que es intentar abrir espacios y que hay perfiles muy definidos y roles muy definidos que dejó en su equipo. Vicente Sánchez los ha retocado ligeramente, pero lo ideal es que el técnico que llegue, e incluso no el técnico que llegue, es el técnico que busques, tiene que seguir con este trabajo. Y la filosofía de la directiva es, necesitamos alguien que pueda continuar con las bases que ya hemos creado durante 2 años. Ese es lo ideal para Cruz Azul. Así que creo que eso resume muy bien lo que necesita la máquina. Y entonces, en la suposición de que Almada pueda llegar, lo que se necesita es que Almada pueda adaptarse a ello. Y un técnico que es tan poco flexible, o al menos nos ha mostrado que es muy poco flexible en cuanto a estructura se refiere en la Liga MX, creo que no está para Cruz Azul. Y el vestidor también lo va a desgastar. Ah, sí, porque lo platicábamos. El vestidor de Cruz Azul, si llega Almada, tendría ya por lo menos 1 año y medio juntos.
Entonces, luego pueden pasar cosas que el grupo no tome bien. Si bien no hay alguna figura que pueda ser conflictiva individualmente, pero ya tiene una identidad como grupo, entonces posiblemente no caiga bien. Pero sí creo que Almada debería, apostaría a que Almada puede jugar con línea de 3. O sea, lo hace incluso Mohamed. O sea, por capacidad. Ajá. No, sí, claro. Y te pongo el caso de Mohamed, no porque Mohamed sea malo, sino porque las características de Mohamed tienen que ver más con el ánimo, con tratar bien al jugador y bla, bla, bla. Y lo hemos visto cómo cambia de línea de 4 a línea de 5 cuando lo necesita. Entonces me parece que Almada no debería tener ningún problema para poder jugar con línea de 5. No, aunque también, yo insisto, creo que utiliza el 4-3-3 o el 4-2-3-1 porque le encantan las asociaciones, por fuera. Lateral con extremo o volante. Y el esquema de Cruz Azul te permite otra clase de asociaciones donde creo que los que más brillan son los interiores o los mediocampistas. Y creo que podría ser que llegue a ser un tanto necio en el cómo le gusta que jueguen sus equipos. Y eso sí puede romper la línea de 3 que tiene Cruz Azul. Pero creo que desde el aspecto mediático es un técnico ideal. Desde el aspecto ganador también lo es. Desde la parte táctica, por lo trabajado con Cruz Azul, y la parte de gestión de grupo, creo que no es el ideal. No, y ¿te acuerdas también que cuando Cruz Azul, cuando se va Anselmi, Vicente tira la línea de 4 y pierde contra Juárez? ¿Sí? Y empieza jugando contra Necaxa con línea de 4. Y va perdiendo al medio tiempo y corrige y tira línea de 3. Dicen, porque no me acuerdo, no estuve ahí, que hubo tema de, oye, güey, no, tenemos que jugar línea de 3. O sea, ya lo traemos así. Que también recordaba que decía, y eso sí me acuerdo quién lo dijo, lo decía Adrián Esparza, el reportero de TUDN de Cruz Azul, que los propios jugadores le habían pedido a Vicente Sánchez jugar con línea de 4. Yo entiendo que el jugador puede tener una sugerencia, pero el jugador no decide con qué juega o cómo juega. Puedes hablar y el técnico te tiene que leer también tu perfil, ¿no? Pero no puedes decirle, oye, Vicente, no queremos jugar línea de 3 ya. Vamos a jugar línea de 4, caray. O sea, no puedes ceder a eso, ¿no? Tiene que ser la convicción del técnico con base a los jugadores que tiene. Pero me llamaba mucho la atención eso. Y que después se arrepintieran. Creo que ese lapso le sirvió a los jugadores de Cruz Azul para darse cuenta, esta plantilla en específico no está para jugar con línea de 4. No está confeccionada para eso. Yo lo veo al revés, Manu. O sea, no le creo a Adrián Esparza. Porque si hubiera sido así... A ver, después vimos cómo Juárez y cómo Necaxa terminaron bien en el torneo. Pero creo que el jugador hubiera dado más. Y Cruz Azul pudo haber hecho más en esos partidos. Sí. Entonces, no sé, yo no creo que haya sido así. Yo no creo que el jugador lo haya pedido. Yo creo que él, en su afán de querer ganarse el puesto, de querer asegurar el puesto, quiso hacer al Cruz Azul más ofensivo, más espectacular. No sé. Pero ponerle sus sellos, quizás. Ajá, sí, para quedarse. O sea, como para decir, miren, cabrones, no soy Anselmi, yo hago las cosas diferentes. Pero bueno, lo que iba a decir de Almada, que también es positivo, es que hay que tener huevos para jugar con los morros. Porque generalmente, y lo han dicho muchos entrenadores, en México te juegas el trabajo semana a semana. Entonces, aún con eso, fueron titulares por mucho tiempo, muchos jugadores que sí son jóvenes, Montiel, La Cotorra, etcétera. Sí, también ahí, no solamente Almada, ¿no? En general el técnico que apuesta por los mexicanos, que no son muchos, tiene mucho valor, sobre todo los mexicanos jóvenes, como también en su momento lo hizo Juan Carlos Osorio, ¿no? En Xolos. Creo que tiene mucho valor en el tema de selección mexicana incluso, pero bueno, vamos a pasar ya al siguiente tema, que es justamente la selección mexicana. Digo, ya lo hilamos de una buena forma. ¿Y qué 11 podría parar de cara a Copa Oro? ¿A quiénes va a enfrentar? Un poquito acerca de cómo juegan. Sé que son selecciones bastante débiles como una generalidad, pero vamos a hablar de cómo podría parar la selección mexicana de Javier Aguirre y quiénes no van a estar disponibles para esta convocatoria. Ok, ahora sí ya hablemos de lo que viene para la selección mexicana. Antes de ir al 11, mi querido Alfredo, hablemos rápidamente, ¿no? De qué grupo le toca. Es muy sencillo, ¿no? Debería de poder avanzar sin ninguna complicación. Hablamos de República Dominicana, de Surinam y Costa Rica. Pero así también como es, sin ninguna complicación, tampoco se debería menospreciar. O sea, hay que tomar cada partido con la seriedad suficiente. En República Dominicana creo que vas a encontrar la selección más débil. Los analizaste, ¿no? Sí, muy, muy leve, para ser sincero. Pero sí, a ver, en cuanto a nombres, quizás lo más destacado de República Dominicana, Mariano.
exjugador del Madrid, Ya. y Firpo también, que normalmente Junior. es lateral, llegó a jugar en Liga Española. No estoy muy seguro de dónde juega ahora mismo, pero en República Dominicana juega de extremo. O sea, intentan agrupar los mejores jugadores en la parte de ataque. En cuanto a la portería, Que ¿vi unas igual- limitaciones? Que igual, o sea, hay muchos laterales, sobre todo en la Liga Española, muchos laterales son muy ofensivos. Entonces, Sí, sí, sí. no me extraña que pueda hacer un buen papel como extremo, ¿no? No, y lo hace de hecho, pero sí creo que es como intentar agrupar lo mejor que tienes Claro. en la misma zona, ¿no? Sí, Para claro. que eso sea tu fuerte. Porque cuando uno va a descubrir lo que pasa en la portería, es infame. Me tocó ver a dos porteros distintos. No voy a mentir, no tengo los nombres aquí justo ahora. Sí. Pero los videos que pude ver de los partidos específicamente contra Puerto Rico, dos amistosos que juegan, una cosa terrible en salida con balón. O sea, así que creo que si México les presiona, obviamente República Dominicana va a dividir el balón, o sea, no va a poder salir en corto, pero si México presiona creo que puede encontrarse un montón de chances. Pero también tiene rato que México ante este tipo de selecciones no hace una goleada escandalosa, ¿no? Pues yo creo que las últimas fueron las de la Volpe, ¿no? Sí, Martinica, Saint Kitts y Nevis, que les metió 8, 10. Que te voy a contar una anécdota de Martinica con la Volpe. Mandó a un, no voy a decir el nombre para no quemarlo, pero mandó a un espía a que guachara a Martinica y le dijera, "Ey, güey, no era jugador. no, ya, Ok, ok. ya era entrenador ya, sí, de otros tiempos. Ok. Entonces, lo manda, y cuando regresa dice, oye, el 7 es rapidísimo, el 5 recupera y distribuye, el 9 es potente, y dice la Volpe, no mames, no dormí, güey. Dice, Preocupado de lo que iba a presentar Martinica, güey, ¿no? me va a echar Martinica, vamos a jugar contra Brasil. Entonces, jugaron y les metieron 10 o no sé cuánto les metió. Dijo, ¿sabes qué, güey? Nunca te vuelvo a mandar de espía a otra selección. O sea, los vio completamente aislados, ¿no? No en No, y el además, contexto competitivo al que A se ver, enfrentaron. yo creo que tuvo miedo de decir, son una cagada, ¿no? O sea, a veces hay que ser, o sea, es más difícil ser sincero a veces, pero yo creo que eso era. Y le tembló para decir, no trae nada. Bueno, buscando la sinceridad, entonces, ya después de esta anécdota, República Dominicana no debe representar ningún problema para México. Tiene muchos problemas defensivos, en salida con balón también, sobre todo en la parte baja. Ahí es donde están las limitaciones. Pero después también creo que alguna individualidad como la de Mariano te puede meter algún susto, ¿no? Pero nada más, o sea, el escenario es México tiene que ganarlo. Incluso creo que debería y podría golear ese partido. Después, cuando vamos con Surinam, nos encontramos con una selección que la salida, la progresión, o sea, el avanzar y la construcción de juego la realiza todo por las bandas. Es un equipo que pocas veces centraliza. Así que ahí también veo un escenario donde si Surinam construye por fuera y le robas el balón, el centro queda descubierto. Y creo que es algo que México podría aprovechar. En cuanto a nombres, a ver, no vamos a encontrar, creo que salvo el de Geraldo Becker, que desconozco si está convocado o no con Surinam, creo que no vamos a encontrar un solo nombre de élite. Así que creo que también México no debería tener tantos problemas, aunque fue con Coca, ¿no? Con quien ya los tuvo. No me acuerdo. Me parece que fue con Diego Coca. No recuerdo si fue en Nations League o en qué competición, pero cuando va a México a jugar en Surinam tuve muchísimos problemas. Acá ya en un territorio neutro, que es más local para México, creo que es otra selección con la que no debes tener complicaciones. Sí, sí. A ver, también anecdóticamente, nomás para que quede ahí ahí en el programa, Surinam, bueno, Holanda ha tenido muchos jugadores que son de Surinam. Entre ellos, Van Dijk. y ¿quién más? Bueno, se me escapa. No recuerdo si Gullit también tenía raíces de Surinam o no, pero Van Dijk tiene raíces de Sí. Surinam y es el mayor exponente hoy, ¿no? De Países Bajos. Pero bueno, también todos los buenos se van para allá. Claro, Pero bueno. tienes el nivel y si no lo tienes, entonces vienes para acá. Anecdótico nada más. Que es algo que también empezó a pasar un poco con Jamaica. El hecho de empezar a atraer gente de raíces, obviamente jamaiquinas, pero que estaban con la nacionalidad inglesa. Y sobre todo pasó con Michael Antonio, el delantero del West Ham. Pasó con Ravel Morrison, para quienes siguieron al Atlas, jugó en Liga MX algún tiempo. Pero bueno, al margen entonces de Surinam, le tocará después Costa Rica, donde está el Piojo Herrera. Tiene pocos partidos dirigidos, ya plantó su línea de 3 o línea de 5 desde un inicio. Y es un equipo que quizás va a representar más dificultades. Aún así, insisto, creo que el nivel hoy competitivo de Costa Rica no es ni cercano al de años anteriores. México debería salir con 9 puntos de ese grupo. ¿Coincides o crees que va a sí, pasar un coincido. accidente? No, coincido. Posiblemente se complique el de Costa Rica, pero igual creo que México debería ganar. ¿No? O sea,
A ver, a mí sí me ha gustado no me ha encantado, pero han sacado los resultados que se necesitan sacar con Aguirre y sobre todo, por ejemplo, la Nations League, ¿no? Que se había negado tanto. Entonces, sin ser espectacular, pero ahí van paso a paso. Creo que van a ganar los 3. O sea, fase de grupos no va a haber problema. Ahora vamos con los nombres, ahora sí. O sea, ya pusimos a México de cara a la siguiente ronda de Copa Oro, esperando también que alce el trofeo, porque sí creo que es obligación. Y en algún punto, ¿no? Vendrá Canadá o Estados Unidos o ambos. Pero vamos a hablar de los 11, que podría presentar Javier Aguirre. Lo decías fuera de micrófonos, ¿no? La prelista, 60 jugadores, sí, es una ridiculez absoluta. Sí. Porque al final tienes que reducirla demasiado, en más de la mitad incluso, ¿no? Son los jugadores que van a quedar fuera. No vas a contar con jugadores del América, no vas a contar con jugadores de Rayados y tampoco lo vas a hacer con jugadores de Pachuca. De América, por ejemplo, los nombres de Malagón, lo de Reyes, ¿qué torneo se ha mandado Reyes? Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Chiquito Sánchez y Henry Martin. ¿Quieres hacer una pausa ahí en Henry? Sí, Manu, creo que lo de Henry hay que platicarlo un poco, porque no me parece poca cosa. Acaba de salir una entrevista donde Henry dice que no sabe dónde estuvo la falta de respeto con Javier Aguirre. Voy un poco más atrás. Sí. Javier Aguirre dijo en algún momento, hay un jugador que se siente intocable, que se siente que tiene que jugar siempre y no me gusta su actitud. Habló de mal humor, dijo, anduvo de mal humor y esto no es un club. Aquí no se les va a tolerar que anden con cositas de mal humor, o sea, como berrinches, porque no juegan y entonces ya no va a venir. Lo cepilló, completamente lo cepilló. Pero, ya no va a venir, dijo. Y previamente lo había cepillado también de un partido. Y previamente lo había cepillado de un partido. ¿Qué partido fue? En Honduras, en la ida. Lo mandaron, ni siquiera a la banca, lo mandaron a la tribuna. O sea, quedó fuera de la convocatoria Henry, ¿no? Contra Honduras. Sí. Y en ese partido, ¿te acuerdas que posiblemente eso debe ser de lo peor de Javier Aguirre? Sí. Porque lo pierden, hasta lo descalabraron a Javier Aguirre. Quiñones por derecha, o sea, un desastre. Que lo mejor que hizo Quiñones fue algo que no le pidió a Aguirre, ¿no? También. Que fue luego, interiorizar. Sí, y luego, ¿te acuerdas? Por ejemplo, los goles fueron errores de Ochoa. De Jorge Sánchez también. Jorge Sánchez, entonces mal y de malas ese partido. Viene la vuelta, juega Henry de titular, se da la vuelta sin problema, pero ya no lo vuelven a llamar. Entonces, recientemente en Televisa entrevistan a Henry y le preguntan sobre esto, ¿no? Henry dice, yo no falté el respeto, posiblemente me equivoqué en el tiempo porque le pregunté al día siguiente, pero si checan mi historial, yo no me he peleado con entrenadores. Yo solamente le pregunté que en qué puedo mejorar para jugar. Me contestó, ahí quedó, y después viene esto. Yo creo que Henry tiene que estar. O sea, no te estorba, pues. Aparte es un perfil muy diferente a los demás. O sea, si ponemos a Raúl Jiménez, a Santi Jiménez y a Henry Martin en la palestra para que sean los 3 delanteros de la selección, son 3 jugadores muy diferentes, que te brindan cosas también muy diferentes. Y creo que cada uno puede encajar mejor en ciertos contextos del rival, sobre todo, ¿no? Yo creo que no te puedes deshacer de un perfil tan fuerte, que sí tiene liderazgo también, que tiene experiencia y sobre todo que es diferente a los otros 2 que ya tienes. Eso me parece a mí descabellado por parte de Aguirre y me hace volver a dudar de qué tanto sabe o qué tanto conoce a sus futbolistas. Le tuvieron que explicar dónde debe jugar Quiñones. Y ahora le tienen también alguien que decir que necesita Henry. Michel. O sea, el técnico del club, cuando tuvo 2 años a Quiñones en la liga, para verlo, ¿no? Sí. Cuando dirigió a Monterrey. Y lo de Henry, o sea, lo que digo que tiene que estar Henry es pensando en el Mundial, porque en Copa Oro no, porque está lo mismo en América. No. Bueno, si América gana y se va al Mundial de Clubes. Pero sí creo que Henry tiene que estar, porque yo creo que México puede jugar. A ver, México está en el top de selecciones mundial de la historia, o sea, históricamente, México no está más abajo del 15. México está entre el 12 y el 15. Eso significa que en un mundial te puedes enfrentar o te enfrentas con muchas selecciones que son inferiores a ti. Y creo que México puede jugar con 2 puntas, que Aguirre no lo ha hecho. Salvo la última, ¿no? Con los Jiménez, que no se vieron muy bien juntos. ¿Contra quién fue? No recuerdo. Estados Unidos. Y creo que se vieron bien porque Raúl es un crack. O sea, Raúl venía incluso a volantear. No, Raúl fue el que interpretó el partido, pero para mí el punto es, la doble punta no se vio bien. Se notó que no estaba trabajada.
fue más de interpretación del jugador de qué hago en una doble punta. Exacto. Y entonces sí creo que cuando te enfrentes, o sea, en el Mundial posiblemente te vas a enfrentar con un Irán, con un, no sé, alguna Nueva selección Zelanda. africana, o sea, selecciones con las que eres superior, pero si están cerrados, si está un 0-0, pueden jugar dos puntas sin problemas. O sea, la selección mexicana, no se me olvida un partido amistoso que jugó México contra la selección africana, me parece que Argelia. Quedaron 2-2. Y la recuerdo época del Tata? claramente, sí, recuerdo claramente cómo en los comentarios gente de Argelia decía, se estaban burlando de otra selección africana, estaban peleando entre ellos y decían, mientras nosotros empatamos a 2 contra una de las selecciones más fuertes del mundo, ustedes se los empinó no sé quién. A ver, así nos ven en otras partes del mundo. Aquí, Fuera de América. fuera de América, obviamente aquí pues hay mucho pique y demás, ¿no? Pero incluso de América, pues a Brasil, Argentina, Uruguay y... No sé qué tanto, o sea, en cuanto al menosprecio que pueda haber sobre la selección. Yo estoy de acuerdo contigo, es una selección que normalmente en un mundial, salvo en las rondas eliminatorias, va a ser superior a muchos equipos que va a tener en el grupo, por ejemplo, Sí. ¿no? Y lo que te digo del 12, 13, 14, pues ha pasado ahí. México es de las selecciones más regulares también para clasificar de fase de grupos. Entonces, Y estar en octavos de final ya te hace la selección número 16 mejor del mundo. claro, Y eso sucede casi siempre, menos en Qatar por el Tata. así es. Entonces, yo creo que Henry tiene que estar. Creo que la selección debe también trabajar otros sistemas donde se sepan superiores. Y también creo que ahí también vemos cómo hace tanto no goleamos a alguien como Surinam. O sea, cuando la Volpe dijo la eliminatoria la paso caminando, sí la pasó caminando, porque había un sistema que se trabajaba para ganar. No, y porque era superior a las demás y se asumía eso, ¿no? Digo, no culpo tanto a Aguirre de asumir inferioridad contra Canadá y contra Estados Unidos porque la historia reciente nos indicaba que era así. Pero no vas a jugarle de esa forma ni a República Dominicana ni a Surinam y creo que menos a Costa Rica, ¿no? Y Bueno, pero Aguirre no lo va a perdonar nunca el 2002. no, eso va a ser algo con lo que va, y él lo sabe, ¿no? Eso va a Y ser lo ha algo dicho. con lo que va a cargar siempre. Pero ahí, justamente esto que me estás diciendo, ahí lo demostró y era otro Estados Unidos. Ahí México era ampliamente superior, o sea, era Sí. esa época donde México dominaba la zona. Aún con uno menos lo podía haber ganado. Sí, O debería haberlo ganado. sí, fueron muchas decisiones que tomó para que la selección, incluso que se llegó a especular muchas veces que lo compraron, o sea, llegó a ese punto, ¿no? Las decisiones que tomó y cómo arruinó la eliminatoria, o bueno, el partido eliminatorio contra Estados Unidos, que significaba muchísimo para la historia de México. Pero entendiendo entonces que Henry no va a estar, por sobre todo el tema del Mundial de Clubes, esperemos que lo de la cepillada pase a un segundo término y que vuelva a las convocatorias. Pero bueno, también qué bueno que está Raúl en un gran momento, que Santi está, creo que todavía encontrando, buscando su lugar en el Milan, pero entendiendo que no va a estar tampoco Malagón, que creo que es otra posición importante. ¿Qué También, quieres decir? otra cosa. También es un golpe de autoridad y que creo que también un seleccionador debe tener. O sea, ahí sí me estaría indeciso porque creo que sí está infravalorada la selección. Y no digo que Henry... O sea, yo no estuve como para saber si se portó mal o no, si sí le hizo berrincho o no. Son dos versiones y... Pero sí creo que la selección debe volver a ser importante. Creo que en México nunca hemos tenido esa y creo que mucha parte la tienen que ver en culpa a las Chivas, que Chivas o la afición de Chivas da a entender que es más importante jugar en Chivas que en la selección y son demasiados y creo que logran esa percepción y la selección está infravalorada. Creo que en general, cada que viene un mundial, luego la gente dice, no, ¿para qué? No va a valer madre. O sea, y eso en otras selecciones no pasa. En otros países, ir a la selección es lo máximo. Sí, aunque eso es en el contexto de Henry. Lo digo porque si Aguirre también tiene esa autoridad para quitar a alguien así, los otros pueden entender que cualquiera puede no ir. A ver, que algo que tiene Aguirre, y creo que para lo que llegó, sobre todo, además de ser un bombero, ¿no? Que eso está en obvio, es por la gestión de grupo, porque el grupo venía quejándose de que Coca les pidió algunas cosas, y después cuando las tuvieron con el Jimmy no pasó nada. Entonces, buscaban a un buen gestor que no fuera únicamente amigo de los jugadores, ¿no? Que pudiera ser una figura de autoridad dentro del vestidor respetada, y Aguirre lo tiene. Y creo que eso es a lo que llegó. Y después tiene también un equipo, a mí me parece un pecado que no conozca los perfiles de muchos de sus jugadores, sí, pero tiene un equipo sobre el cual puede delegar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Rafa Márquez, que pueden intentar pensar cómo debería jugar un jugador en la selección, cómo puede jugar el todo en la selección.
Pero ahora sí, yendo al 11, sin Malagón, que creo que es la baja más importante. A ver, Israel Reyes me parece una baja sensible porque trae un gran nivel. Kevin Álvarez está en un muy mal nivel. O sea, creo que no es convocable. Ramón Juárez ha bajado ligeramente. Sí. Eric Sánchez me parece que está en un gran nivel, pero no ha sido convocado recientemente. Entonces, México no se está perdiendo de nada que haya tenido recientemente. Bueno, si acaso lateral derecho, ¿no? Lo de Israel Reyes. Sí. Sí, ahí sí, completamente. Y el portero. Sí. Pero bueno, yo creo que va Rangel. O sea, hablando del 11, yo creo que va Para Copa Oro, ¿no? Yo creo que va Rangel y también considerando que no le mueve a su 4-2-3-1, yo creo que va Rangel y lateral derecho Sánchez. Y después, si hablamos de los posibles centrales, vamos con Johan y Cachorro, ¿no? Sí. O sea, eso tampoco ha sido muy móvil, ¿no? No le mueve. Porque de otros equipos, solamente me viene a la mente el saltarte al Toro Guzmán, por ejemplo, de Monterrey, que también ha sido alguien que se sube y se baja a las convocatorias. De Pachuca, el Cotorro González, que va al Mundial de Clubes, Sí, pero posiblemente. creo que el lateral izquierdo antes va Gallardo debería ir. Gallardo, yo creo que sí, porque ya lo ha llevado. Angulo también ha jugado con El Stitch, ¿no? con Aguirre. Entonces también creo que el lateral izquierdo, si van esos dos, creo que está bien. Y después ya no tienes bajas, ¿no? En el resto de las líneas. No. O sea, tienes a Edson para una doble contención. Lo de Henry. Pero Romo no consideraría que podría jugar con Edson. Creo que su nivel en Guadalajara ha bajado bastante. No sé si poner, por ejemplo, Capaz a que un juegue Chávez, Chávez. ¿no? Chávez con Edson, que son dos perfiles Chávez y Edson, complementarios. Orbelín es muy del gusto también de Aguirre. Sí. Su extremo izquierdo, a ver, tendrá que ser Alexis Vega, ¿no? Por el nivel que ha mostrado. Por derecha ha mostrado predilección por el Piojo. sí. Y el punta, pues tendría que ser Raúl. O sea, Sí. es lo que, como yo veo el 11. Entra por A ahí ver, pero- también pero Quiñones. también, por ejemplo, a Quiñones lo usa como extremo izquierdo. ¿No está Quiñones antes que Vega? Yo creo que por lo que alcanza a ver Aguirre, no. No, a ver, siendo sincero, yo creo que no sé cuántos partidos y Bueno, Aguirre haya pero visto algo. tampoco ha sido tan... Tampoco le ha dejado jugar muchos minutos a Vega. ¿Quién más ha jugado además de Luz el Chino, no? Huerta, sí es cierto. o sea, es un tercer perfil. Que por ejemplo yo creo que Quiñones en la selección debería jugar atrás del 9. O sea, en el 4-2-3-1, aunque posicionalmente no sea literal atrás del 9, pero es un poco Cercano. tirado a la izquierda, yo creo que ahí debería ser Quiñones. Pero no lo ha hecho. He ni lo va a visto hacer. que el comportamiento del extremo izquierdo de la selección mexicana ha sido de partir desde la banda para interiorizar como un segundo 9, porque el derecho no lo hace así. O sea, Piojo no va a esa zona. No, pero también creo que tiene que ver con quiénes son. Porque Huerta también hace eso. Sí. Huerta desde que en Pumas, Lema, antes de pasar al 5-3-2, jugaba con 4-3-3 y hacía eso. Cuando pasó al 5-3-2 o con la doble punta, pues ya más fácil, ya estaba en la zona, ¿no? Pero... Y también depende del lateral, ¿no? O También. sea, porque si tu lateral tiene más o menos pasada, o sea, por ejemplo, el Stitch Angulo, Exacto. no puedes tener un extremo izquierdo que vaya hacia adentro porque nadie va a pasar por el carril externo. Pero sí, Gallardo. Pero Gallardo sí. Ujú. Entonces, no sé si va a decidirse finalmente. O sea, yo creo que Vega y el Chino Huerta son los dos más posibles para jugar ahí. Creo que no ha valorado el perfil de Quiñones todavía. O sea, aunque ya le haya dicho Michel cómo juega, etcétera, creo que no lo está valorando lo suficiente. Que lo acaban de premiar por La cantidad de goles. No, es una 32 locura. participaciones en goles en 33 partidos. Es una locura lo que hizo Quiñones. Más de 20 goles en la liga saudí o árabe, como le quieran decir. Quinto lugar, al menos de lo que tengo en la mente, en la tabla de goleo. Muy cercano a Ivan Toney, a Karim Benzema. Creo que ya no tanto a Cristiano Ronaldo y se me escapa quién más está por ahí. Pero es un temporadón el de Quiñones. A ver, por fortuna es un temporadón de Quiñones. Es un temporadón de Alexis Vega. Para mí otro que ha tenido una gran temporada y que perfectamente podría encajar, pero no ha sido considerado, es Marcel. O sea, Marcel Sí. Ruiz también debería ser seleccionado. Pero bueno, no vamos a meternos tanto al detalle, ¿no? De los nombres. Ahí sí creo que con Aguirre vamos a tener esas situaciones de no me gusta y se la pelan. Sí, o sea, por mejor nivel que tengas, Y no Ruiz- eres de mi gusto. Y Ruiz creo que es el quedas que afuera. peor la ha pagado. Peor que Henry, porque a Ruiz no lo han llevado nunca. Sí. Y justo ahora creo que es cuando más merece el llamado. Sí. Pero bueno, no sé qué va a pasar finalmente, ¿no? Pero sí creo que ese es el 11 más previsible. La duda queda entonces en el extremo izquierdo, ¿no? O sea, el Sí. resto bastante resuelto. Sí. A ver, también temporadón de Jiménez. O sea, A mí de Raúl. De Raúl. A mí se me hace mucho más difícil, mucho más meritorio que cualquier otro jugador de la selección estar en la Premier y el nivel que tiene. Que Sí. ahí ha peleado, a veces ha sido titular, a veces no, pero
pues ahí sigue. O sea, a mí es la mejor liga, para mí la mejor liga, y eso hace mucho mérito más. Y aparte es la mejor individualidad que tiene México, o sea, no hay duda. También. Sobre Vegas, sobre Quiñones, sobre Chávez, no sé qué otro nombre podamos poner, sobre Edson Álvarez creo que con mayor razón, ¿no? Pero creo que es la mejor individualidad que tiene México para asociarse, para interpretar el juego. O sea, tiene una capacidad tremenda Raúl Jiménez y por fortuna está en un muy buen nivel. Así que si se mantiene así, porque además acaba de renovar con el Fulham una temporada más, va a llegar perfecto para el 2026. Esperando que sea así, ¿no? Que llegue en condiciones perfectas y creo que esta vez sí le va a poder dar mucho a la selección mexicana. Creo que Sí. Raúl lo merece, México lo merece, lo merecemos todos, ¿no? Sí. No creo que vaya a ser campeón México, pero sí. No, una buena actuación, ¿no? A ver, es mejor que Corea del Sur, y Corea del Sur llega a una semifinal, ¿no? Entonces, en una de esas, no sé. A ver, tiene que alinearse muchas cosas, hablando desde el camino, creo que puede suceder. Pero para ello también la selección mexicana tiene que hacer su parte, ¿no? O sea, no vas a llegar solamente por dictamen a una semifinal, hay que hacer muchísimo para llegar ahí. Y creo que al menos hay un mejor camino que como se iba al proceso mundialista con Gerardo Martino, y también creo que como pintaba la cosa con el Jimmy Lozano. Así que sé que para muchos la selección no es algo positivo, pero creo que va a haber un buen momento para ilusionarnos, y creo que la Copa Oro es para ir calentando motores de cara a la Copa Mundial. Así que bueno, con eso estamos llegando, mi querido Alfredo, al final de este episodio. Insisto, tema Atlas va a ser en un episodio aparte, que también vamos a estar publicando muy pronto, pero ya hablamos de lo que es Liga MX, hablamos de Almada, veremos cuál es su destino final, y también de lo que será la Copa Oro para la selección mexicana, que debería ser, al menos la fase de grupos, un trámite. Como siempre, invitarlos a que se suscriban a este canal, y muchísimas gracias, Alfredo, por estar acá. Sale, Manu, nos vemos la próxima.